Gracias a todos por estar aquí hoy. Para quienes no nos conocen, CIPEC es un think tank de políticas públicas apartidario que básicamente trabaja para mejorar las políticas públicas de nuestro país. Y en particular, nosotros desde el programa de ciudades trabajamos en temas urbanos, pero especialmente en temas de acción climática, hábitat y vivienda, y gobernanza metropolitana, entre otros. Un poco lo que les queremos traer acá hoy es un poco una reflexión de qué tendencias, ¿no?, estamos viendo a nivel global que se reflejan en Argentina y que impactan en las ciudades de distintas formas y que tenemos que incorporarlas y pensar en estas tendencias, cómo atraviesa la forma en que pensamos nuestras ciudades, ¿no? Entonces, este curso que es de estrategas urbanos parecía muy apropiado arrancar pensando en esto, ¿no? En cómo nos impacta, qué es lo que tenemos que estar incorporando y sumando a nuestras miradas, digamos, de planificadores y de cada uno desde nuestro lugar poder pensar, bueno, ¿qué desafíos nuevos se nos presentan? ¿Qué tenemos que hacer para adaptarnos a esta nueva realidad? Bueno, en este sentido, acá les presentamos 5 tendencias generales y para terminar como una nota más positiva, tratando de traer algunas buenas prácticas que ustedes luego van a estar viendo a lo largo de la jornada, ¿no? En este sentido, arrancamos con lo que es cambios demográficos. O sea, todas las ciudades cambian la composición de sus poblaciones de distintas maneras. Si vemos a nivel global, ¿no?, podemos ir viendo cómo se va dando dos grandes tendencias, ¿no? El envejecimiento poblacional, por un lado, que tiene que ver con la caída de la tasa de mortalidad y al mismo tiempo de la caída de la tasa de fecundidad. Y ahí van a poder ir viendo cómo viene cayendo la población menor de 14 años y viene aumentando la participación de las personas mayores de 65. Esto está pasando en todo el mundo, en algunas regiones más que en otras. En América Latina, en particular, se está dando de forma acelerada. Y como un poco mencionaba Jorge hace un rato, también podemos ver una aceleración de la urbanización, ¿no?, a nivel global. En Naciones Unidas se estima que el 60% de la población va a vivir en 2050 en ciudades. En Argentina esto ya sucede. Hoy tenemos más del 90% de la población que vive en ciudades. Entonces, básicamente, gran parte de nuestra población vive en ciudades y todo lo que sucede en ellas afecta a nuestra calidad de vida. ¿Qué implica? O sea, en Argentina podemos ver esto, ¿no? El 11,8% de la población ya es mayor a 65 años y las tendencias muestran que ha bajado muchísimo la tasa de fecundidad, sobre todo en embarazos adolescentes, y eso implica que en el mediano plazo vamos a tener el fin del bono demográfico, es decir, vamos a tener más gente dependiente que gente en edad económicamente activa. Y esto también tenemos que pensar cómo nos impacta en nuestros servicios, nuestra infraestructura, qué deberíamos estar haciendo para adaptarnos a esta nueva composición de la población. Los hogares se vienen achicando, ¿no?, en todo el mundo, pero en Argentina también, en particular lo vemos. O sea, hay más tendencia a hogares más chicos, donde viven, cambió muchísimo quiénes viven en cada hogar y el tamaño también se reduce. Entonces, eso nuevamente impacta también en la demanda de viviendas, que nosotros ya tenemos un déficit habitacional muy importante. Más del 30% de las personas, de los hogares en Argentina, tienen déficit habitacional. Esto implica que tienen alguna falencia importante. Puede ser la falta de un acceso a un servicio, malos materiales de construcción de techo, de pisos. Entonces, tenemos que pensar en esto cuando estamos proyectando nuestras ciudades. También, y esto se da en todo el mundo, ¿no?, las migraciones, como mencionaba Jorge hace un rato, son un fenómeno que ha existido siempre y se potencia con determinados shocks. Por ejemplo, la guerra
de Rusia y Ucrania ha generado un movimiento masivo de personas que impactó muchísimo a las ciudades europeas, por ejemplo. Acá trajimos un ejemplo de cómo están llegando algunos migrantes rusos y que, por ejemplo, en particular se destaca que ha tenido un impacto en el precio de alquileres temporarios en Palermo. También se da por otros tipos de cuestiones, ¿no? Migraciones internas también. Si vemos ahí, Agnello, en el último censo, salió como la ciudad que más ha crecido en estos 10 años, ¿no? Ha crecido más de un 60%. Entonces tenemos que planificar cómo crecen estas ciudades y dónde va a vivir la gente que puede llegar por distintos motivos. Ahí ponemos algunos de los desafíos. Tenemos esto que les mencionaba, tenemos poco suelo urbanizado, ahora Ale va a entrar más en detalle, tenemos problemas de integración social, tenemos que pensar poco más con el centro pensando en estas personas, en estas necesidades también al momento de planificar. A ver, pausamos. Bien. Gracias. Bueno, y en algún lugar tienen que entrar todas esas personas que son cada vez más, ¿no? Y sobre todo esa población urbana que no ha parado de crecer desde mediados de siglo, necesita un lugar donde vivir y es justamente en las ciudades. Y eso tiene consecuencias en la ocupación del territorio. Las ciudades no paran de crecer nunca. Se van expandiendo hacia los costados, se van consolidando en los intersticios y se van densificando hacia arriba. Y estas dos viñetas un poco lo que muestran es ese proceso de ocupación. Primero la frontera agrícola empujando sobre pastizales o selvas o bosques, y después la ciudad creciendo sobre esa frontera agrícola, ocupando cada vez más territorio. Y desde CIPEC lo que hicimos fue tratar de entender qué tan sanamente estaban creciendo las ciudades de Argentina. Entonces lo que hicimos fue analizar el crecimiento de la población entre 2006 y 2016 y el crecimiento de la mancha urbana. La mancha urbana es cuánto ocupa en superficie la ciudad, ¿no? La pisada sobre el territorio. Y lo que vimos es que estaban creciendo mucho la superficie y no tanto la población. O sea, la ciudad crecía más rápido que la población que vivía ahí. Ocupábamos cada vez más superficie. Y esto es algo que se repetía en todo el país. Digo, no era solo específico de algunas ciudades. Miramos también el AMBA, que es el aglomerado Gran Buenos Aires, que es el más grande, pero en los otros 32 grandes aglomerados urbanos había una dinámica similar. Algunas crecen más rápido, otras menos. Recién mencionaba María el caso de Agnello. Todas crecieron. Y si comparamos cuánto creció la población con cuánto creció la superficie, vemos que el factor da 1,47, o sea, un 50% más rápido la ciudad que gente ocupándola, ¿no? Y eso hace que baje la densidad, ocupemos cada vez más espacio, más superficie, y eso trae una serie de consecuencias negativas que hay que tenerlo en cuenta porque lo debemos incorporar al modelo de gestión y en base a este desafío. Cuando nos expandemos a baja densidad, ocupamos mucha superficie, nos vamos cada vez más lejos. El costo de llevar infraestructura de gas, de agua, de recolección de servicios y acá la que quieran, es cada vez más caro en ese último kilómetro. Entonces el sistema se empieza a volver más ineficiente, más costoso para los gobiernos locales, que ya de por sí suelen tener realidades presupuestarias ajustadas, y hay más presión sobre el borde agrícola productivo, tornando cada vez más ineficiente el sistema urbano en ese caso. Además hay más presión sobre reservas naturales o sobre agua, se construye sobre zonas inundables y otra serie de situaciones complicadas que traen impactos negativos. Y redunda en servicios de menor calidad. Entonces, las ciudades en Argentina, esto pasa en gran parte del mundo, pero en Argentina también, las ciudades no están creciendo bien, porque crecen muy rápido en superficie, pero además, y esto es producto de que no haya una costumbre de planificar y de gestionar el territorio. Entonces, después lo que vemos es segregación territorial.
barrios de personas ricas y barrios de personas pobres. Y a veces están tan cerca que entran en una foto, ¿no? Y este ejemplo no es de Argentina, quería mostrarlo para mostrar que en el sur global, y esto es una tendencia en el planeta, esto es en Sudáfrica. La fuente es la colección Unequal Scenes, está disponible en internet por si quieren ahondar un poco más. Pero lo que vemos, esto grafica muy bien las realidades que vemos en nuestro país. No hace falta traer más fotos, pues nos podemos imaginar cuáles son las condiciones de vida en los barrios populares. Esto es una situación generalizada en el país. Los datos del último censo arrojan que hay más de 5.600 asentamientos donde el acceso a servicios básicos es bajo o muy bajo, prácticamente nulo en algunas situaciones. Pensemos, si tenemos que estar en el sector de la derecha, ¿cómo se atraviesa ahí una ola de calor como la que tuvimos hace poco? Cuesta encontrar un árbol, si es que se encuentra, no hay sombra, la calidad de los materiales, el acceso a agua, complica mucho cómo podemos atravesar impactos. Y después otro fenómeno de crecer cada vez más hacia los costados es que una ciudad empieza a tocar a la otra, ¿no? Entonces se empiezan a juntar y ya cuesta distinguir dónde arranca un municipio y dónde termina otro. Es prácticamente imposible, ¿no? Entonces lo vemos en la mancha urbana, lo vemos en las cuencas hidrográficas. Cada una de estas cuencas hidrográficas del río que quieran, Matanza, Riachuelo, Luján, Reconquista, para gestionar la cuenca hidrográfica hay que sentar en esa mesa a intendentes, muchas veces de distinto partido, lo que trae cierta complejidad, planificar y gestionar redes de transporte o redes de infraestructura también. Entonces, el fenómeno de la metropolización aporta un condimento adicional, un nivel de complejidad superior, y esto también hay que tenerlo en cuenta porque ya estamos gestionando metrópolis que no funcionan de la misma manera que un municipio aislado donde el intendente tiene mucha capacidad de gestión, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta de Pedro Ortiz que dice que las metrópolis no son ciudades, pero más grandes. Tienen diferente ADN, son especies diferentes. Es como pensar una boa pitón o una serpiente grande, no es un gusano solo que más largo y más pesado. Es directamente otra especie, se comporta de manera diferente, vive en otro lado, come otras cosas. Con las ciudades y las metrópolis pasa algo parecido. Entonces necesitamos un nivel de complejidad y de gobernanza y de coordinación y de diálogo y un montón de cosas más adicional. Y después el otro gran fenómeno es el cambio climático, ¿no? Este fenómeno global que implica o significa que está aumentando la temperatura del planeta, tiene muchas consecuencias. Y hablamos de 1,5 grados o 2 como umbrales máximos, pero esos son límites físicos, digamos. No es que en la ciudad aumenta 1,5 grados nada más, sino que localmente la temperatura es mucho mayor y si sobrepasamos esos niveles empieza una serie de efectos bola de nieve, digamos, que trae impactos muy grandes. Y en las ciudades, ¿por qué es importante o por qué es grave la situación y por qué hay que tenerlo en cuenta en los nuevos modelos de gestión hacia adelante? Porque el cambio climático llegó para quedarse y frenarlo o revertirlo va a costar muchísimo y eso tiene muchas consecuencias. Básicamente aumenta la frecuencia, la duración y la intensidad de eventos extremos. Más lluvias, más concentradas en poco tiempo, olas de calor con temperaturas altísimas. El proceso de ocupación de territorio genera islas urbanas de calor y viene una ola de calor y sube 10, 15 o 20 grados la temperatura a la que estamos acostumbrados. Entonces ya empezamos a una nueva normalidad climática donde tenemos récords de temperaturas semanalmente o mensualmente. En este gráfico lo que vemos es la cantidad, cómo va a aumentar la cantidad de días donde la temperatura va a ser muy alta y la humedad también. ¿Qué es lo que lo hace peligroso? En Argentina y en muchos países del mundo muere mucha más gente por calor, o sea, por temperatura extrema, que por inundaciones. Muchísima más. 5, 8, 10 veces más, dependiendo el momento del año o el suceso que miremos. Pero en general son muertes silenciosas que pasan debajo del radar, digamos, que no se detectan tanto porque mueren personas, adultos muy mayores o personas con prevalencia de condiciones cardíacas. Entonces no llegamos a tomar dimensión de la gravedad. Sin embargo, esto pasa
y por eso es tan importante impulsar medidas de mitigación y de adaptación climática y sobre todo alinear, porque están de alguna manera desalineados o desacoplados, los planes de acción climática con los planes, con la planificación urbana cotidiana. La forma en que gestionamos, aunque planificamos infraestructura, tiene que estar súper alineada a cómo tiene que crecer la ciudad. Ahí sumo una cosa que nos mencionaron esta semana. Trenkelauken midieron el impacto de tener una calle arbolada, una rambla, en plena ola de calor y bajaba hasta 20 grados la temperatura del asfalto. O sea, para que se den una idea de la importancia de trabajar en estos temas y cómo eso te cambia en tu calidad de vida, ¿no? Entonces, un poco lo que buscamos decir acá es, las ciudades generan, ¿no? El 70% de los gases de efecto invernadero se generan en las ciudades, principalmente por temas de recolección de residuos, transporte y nuestra ineficiencia energética. Y son claves en la solución, ¿no? Digamos, acá es donde vivimos todos, es donde está la innovación, es donde tenemos las posibilidades de actuar, de generar infraestructuras nuevas, más resilientes, sobre todo, como decía Alejandro hace un rato, de incorporar a todos y todas en esto y que no queden algunas personas que les impacta fuertemente mientras el resto estamos cómodos con aire acondicionado, digamos, para decirlo de una manera. Entonces, esto sumado a al efecto de la digitalización, ¿no? La digitalización también llegó para quedarse, digamos, en nuestras vidas. Estamos viendo hoy con el chat GPT todos los efectos que están pasando sobre la inteligencia artificial. Digamos, todos hoy tuvimos la posibilidad también de seguir conectados en la pandemia a través de Internet. Argentina creció bastante en la penetración de Internet en hogares, todavía nos falta bastante en términos de computadoras y dispositivos para poder hacerlo, pero tenemos que incorporar esto también en cómo pensamos a nuestras ciudades y cómo las gestionamos, ¿no? ¿Le quieres sumar algo acá? Sí, acá podemos ver diferentes ejemplos sobre cómo se usa la tecnología, desde sensorización de contenedores o de estacionamientos a más avanzado aún, simulaciones para ver cómo está creciendo la ciudad o qué impacto tiene si se aumenta la altura de la edificación en tal lugar, directamente con computadoras. Entonces, hay algo importante de la digitalización y de las smart cities que tiene que ver con usar inteligentemente la información para el proceso de toma de decisiones. Bueno, por último, un poco lo que venimos conversando a lo largo de la charla, digamos, no nos afectan estas tendencias a todos por igual, no es que por ósmosis, digamos, nos llegan las tecnologías a todos, ni podemos sumarnos a las distintas olas, sino que tenemos que hacer un esfuerzo de pensar también cómo cada uno de los sectores puede ser incorporado a la nueva realidad. Entonces, acá traemos algunos de los temas, pero por ejemplo, 2 de cada 3 chicos son pobres, están privados de derechos básicos. Tenemos que pensar en las brechas digitales, tanto de género como de estratos sociales. Ahí les trajimos un ejemplo de cómo pensar la vulnerabilidad social frente a desastres. Este es un índice que desarrolló Claudia Nathanson, que desde CIPEC hemos impulsado y trabajado en el AMBA. Veo algunos referentes acá que estuvieron trabajando en el proyecto. Pero básicamente hay que pensar en metodologías y técnicas para incorporar esta mirada. Y ya para ir cerrando, este ejemplo que mencionaba María es un ejemplo de una publicación que hicimos desde el programa de ciudades de CIPEC. Todo lo que publicamos y lo que generamos, lo que veíamos sobre expansión urbana también está disponible gratuitamente en la web, así que los invitamos también a visitarlo. Y para resumir, hay tendencias globales que impactan en las ciudades e impactan también en nuestras ciudades de Argentina. Entonces, básicamente lo que necesitamos son ciudades más densas, compactas y eficientes en cómo ocupan suelo y cómo funcionan, que sean más resilientes a una realidad climática cada vez más acuciante, ciudades más integradas e inclusivas, que miren dónde se concentra y cómo la vulnerabilidad y que trabaje con esas comunidades, ciudades con más y mejor coordinación metropolitana
para gestionar metrópolis más complejas y ciudades que usen las tecnologías y la información de forma inteligente. Sí, por último, creemos que existen un montón de herramientas y redes que pueden darles apoyo en este camino, ¿no? Digamos, acá dejamos algunas que nos parece interesante que puedan explorar. Digo, no hay que inventar la rueda, digamos, hay un montón de cosas ya hechas, inventadas, hay que simplemente tomarlas y seguir avanzando, y nosotros también quedamos a disposición de quien quiera para profundizar en alguna de estas cuestiones. Muchas gracias.